detén lo que estás haciendo. En 1555, un hombre escribió exactamente lo que vas a experimentar en los próximos 11 meses. No lo que podría pasar, sino lo que vio que pasaría. Y lo más inquietante no es que predijera guerras, pandemias o desastres. Es que predijo cuándo, y ese cuándo es ahora. 2026. Este año, 6 profecías, 6 eventos que, según este hombre, convergen en los próximos meses. Alianzas formándose mientras hablamos. Tecnología que ya superó el punto de no retorno. Y algo descendiendo del cielo que lo cambiará todo. Nostradamus fue aproximadamente un 85% preciso con sus predicciones. Anticipó la Revolución Francesa 200 años antes de que ocurriera. A Hitler, el 11 de septiembre, el COVID-19. ¿Y sabes qué predijo para 2026? Que nadie estaría preparado. Ni tú, ni yo, nadie. Pero después de escuchar esto, al menos lo intentaremos. Michel de Nostradam. Médico, astrólogo, profeta, un hombre del siglo XVI, escribiendo a la luz de las velas en su laboratorio de alquimia en Francia. 942 cuartetas proféticas. Pequeños poemas crípticos llenos de símbolos, metáforas y fechas ocultas. Durante siglos, la gente pensó que estaba loco, hasta que comenzaron a cumplirse, una por una. Y ahora, en 2026, 6 de esas profecías apuntan directamente a este año. 6 eventos, 6 señales. Cuando veas cómo se conectan con lo que ya está ocurriendo, entenderás por qué se dice que el mundo no está listo. Profecía número 1. El dragón, el oso y el águila. Cuando el oso del norte y el dragón del este unan fuerzas, el águila del oeste perderá la mitad de su poder. 3 reinos formarán una alianza contra el sol. Eso escribió Nostradamus en el siglo XVI. Un hombre que nunca vio un avión y que ni siquiera sabía que América sería una superpotencia. Y aún así, el oso representa a Rusia, el dragón a China, el águila a Estados Unidos. Febrero de 2022. Pekín. Putin y Xi Jinping declaran una alianza sin límites. Desde entonces, ejercicios militares conjuntos en el Pacífico, acuerdos energéticos por cientos de miles de millones, desarrollo de monedas digitales para debilitar el dólar. Entre 2024 y 2025, Irán se suma. Corea del Norte envía armas a Rusia. Arabia Saudita comienza a comerciar en yuanes. Los 3 reinos están tomando forma. Pero lo brutal es esto. El águila perderá la mitad de su poder. No dice destruida, dice la mitad. Una sociedad fracturada, división política, como no se veía desde la guerra civil. Aliados históricos tomando distancia. Una deuda de más de 36 billones de dólares. No es un colapso instantáneo, es una erosión lenta, pluma por pluma. Y Nostradamus vio algo más específico, que en 2026 esta nueva alianza comenzará a mostrarse abiertamente. No será una guerra nuclear inmediata, sino una reconfiguración profunda del equilibrio global. El orden mundial que conocieron tus padres está desapareciendo. Profecía número 2. La rebelión de la inteligencia artificial. Los hombres crearán mentes sin alma, que pensarán más rápido que 1000 sabios. Pero llegará el día en que esas mentes preguntarán, ¿por qué debemos servir a nuestros creadores? Mentes sin alma. Inteligencia sin conciencia moral. En 2023, los modelos de IA ya superaban a humanos en múltiples pruebas de razonamiento. En 2024 y 2025 comenzaron a escribir código que otros humanos no podían comprender del todo. Expertos firmaron cartas pidiendo frenar su desarrollo. Científicos abandonaron empresas por miedo. Se habló abiertamente de riesgo existencial. Y la advertencia
para 2026 es clara. Máquinas tomando decisiones que los humanos ya no comprenden completamente. No una rebelión estilo película, sino sistemas financieros, energéticos y militares, gestionados por algoritmos cuya lógica supera nuestra capacidad de supervisión. La pregunta no será si podemos detenerlo, sino si queremos hacerlo, cuando ya dependemos de ello para todo. Profecía número 3. Cuando la tierra tiemble. Cuando el gran fuego del cielo caiga por 40 días, la tierra se sacudirá en 3 lugares distantes a la vez. Las aguas subirán donde antes hubo tierra seca. Las últimas décadas han sido las más cálidas registradas. Glaciares derritiéndose más rápido de lo previsto. Nivel del mar en aumento. Actividad sísmica creciente. Modelos climáticos advierten que entre 2025 y 2027 podría producirse un pico extremo de eventos climáticos. 2026 en el centro. Ciudades costeras en riesgo real. Migraciones masivas por clima. No se trata solo del desastre, sino de la reacción humana ante él. Profecía número 4. No estamos solos. En el año del sexto cambio, luces descenderán del cielo en 3 lugares. Los líderes del mundo se reunirán en secreto. La verdad será revelada. En los últimos años, gobiernos han reconocido oficialmente fenómenos aéreos no identificados, audiencias públicas, informes desclasificados, pilotos testificando bajo juramento. Si en 2026 ocurriera un evento simultáneo visible globalmente, el impacto sería filosófico, religioso, político. La pregunta fundamental, ¿estamos solos? Profecía número 5. El gran colapso económico. Cuando el metal amarillo pierda su brillo y los mercaderes dejen de confiar en el papel que fue como oro, los mercados caerán como castillos de arena. Inflación histórica. Deudas récord. Mercados sobrevalorados. Economistas advirtiendo sobre burbujas. Entre 2025 y 2027 se menciona un posible ajuste severo, pero la lección sería más profunda. Redescubrir qué es la verdadera riqueza. Y finalmente, la sexta profecía, el gran despertar espiritual. En el año del gran cambio, cuando el caos parezca consumirlo todo, una luz se encenderá en el corazón de millones. La sabiduría antigua será recordada. No es una evasión, es una transformación, una conciencia creciente de interconexión, de cuestionamiento del materialismo extremo, de búsqueda de propósito. No será un despertar cómodo, será forjado en crisis. Nostradamus no habló solo de catástrofes, habló de bifurcaciones, de puntos de inflexión, de decisiones colectivas. 2026, según esa lectura, no es el fin, es un cruce de caminos. Y la pregunta final no es si todo esto ocurrirá exactamente así. La pregunta es otra. Si el mundo cambia más rápido de lo que esperabas, ¿estarás preparado para cambiar con él? Si el mundo cambia más rápido de lo que esperabas, ¿estarás preparado para cambiar con él? Porque aquí es donde la mayoría se equivoca al leer a Nostradamus. Buscan fechas exactas, titulares concretos, eventos literales. Pero sus cuartetas funcionan como mapas de tendencias, no como calendarios de un solo día. Son advertencias sobre dinámicas que se aceleran hasta un punto crítico. Y 2026, según muchos intérpretes, no es un botón que se presiona de golpe. Es el momento en que varias curvas históricas se cruzan al mismo tiempo. Piénsalo. Una reconfiguración geopolítica, donde el poder deja de ser unipolar. Una inteligencia artificial que ya no es herramienta, sino infraestructura. Un clima que responde a décadas de exceso. Una economía sostenida por deuda y confianza frágil. Y una humanidad hiperconectada, pero emocionalmente fragmentada.
Cada uno de esos factores por separado sería manejable. Juntos, crean fricción. Nostradamus escribió algo que muchos pasan por alto. Cuando todo parezca acelerarse, el error del hombre será intentar detener el río con las manos. Es decir, el intento desesperado de controlar lo incontrolable puede generar más caos que el propio cambio. En la historia, los grandes colapsos no siempre fueron provocados por el evento inicial, sino por la reacción exagerada al mismo. Un mercado cae y el pánico lo hunde más. Un conflicto regional estalla y alianzas mal calculadas lo convierten en global. Una tecnología se desarrolla y la carrera por dominarla elimina cualquier freno ético. El patrón se repite. Pero también escribió otra línea menos citada. De las ruinas del temor nacerá una nueva medida del hombre. Eso implica algo crucial. El periodo de tensión no es el final del relato, es una transición. En cada siglo hubo un momento en que la gente sintió que todo se desmoronaba. La caída de Roma, la peste negra, las guerras mundiales, la crisis del 29. En esos momentos, quienes vivían dentro de ellos pensaban que era el fin de su mundo, y en cierto modo lo era, pero también era el inicio de otro. La diferencia con 2026 es la velocidad. Nunca antes la humanidad tuvo la capacidad de alterar el planeta, la economía y la información a escala global en tiempo real. Nunca antes una decisión en una sala cerrada podía impactar instantáneamente a miles de millones. Eso multiplica el riesgo, pero también multiplica la oportunidad, porque si el cambio es inevitable, la dirección no lo es. Nostradamus no describió un destino fijo, describió un umbral donde las viejas estructuras pierden legitimidad, donde las narrativas simplistas dejan de convencer, donde la confianza en instituciones tradicionales se erosiona. Y en ese vacío siempre emergen dos fuerzas: el miedo y la conciencia. El miedo busca control absoluto. La conciencia busca responsabilidad compartida. La historia demuestra que ambas compiten en tiempos de transición. Por eso 2026 no se trata solo de eventos externos. Se trata de cómo reaccionan las sociedades. Si se fragmentan aún más o si reconocen que la interdependencia ya no es opcional. Porque, nos guste o no, vivimos en un sistema donde todo está conectado. Energía, alimentos, tecnología, información. Un fallo en un punto resuena en todos los demás. Y quizá esa sea la advertencia más profunda, escondida en las cuartetas. La ilusión de separación es el mayor riesgo del siglo XXI. Si las naciones actúan como islas, el sistema colapsa. Si las personas se ven como enemigos permanentes, la cohesión desaparece. Si la tecnología avanza sin ética, la confianza se rompe. Pero si la presión obliga a replantear prioridades, el resultado puede ser distinto. Nostradamus no prometió tranquilidad, prometió transformación. Y toda transformación implica incomodidad. Así que cuando escuches titulares alarmantes, cuando veas movimientos geopolíticos inesperados, cuando sientas que el ritmo del mundo se acelera, recuerda esto. Las profecías no existen para asustar, existen para advertir. No controlas las decisiones de los líderes, no controlas los mercados globales, no controlas el clima, pero sí controlas cómo interpretas lo que ocurre, si reaccionas desde el pánico o desde la lucidez, si consumes miedo o buscas comprensión. Quizá ese sea el verdadero mensaje para 2026. No que el mundo termina, sino que el mundo cambia. Y en cada cambio profundo hay quienes se paralizan y quienes evolucionan. La historia no está escrita en piedra, está escrita en decisiones. Y las decisiones todavía nos pertenecen. Y sin embargo, hay algo más que casi nadie menciona cuando habla de Nostradamus
Y 2026 no es solo lo que podría pasar afuera, es lo que puede romperse por dentro. En varias de sus cuartetas aparece una idea repetida: la fatiga colectiva. No el miedo explosivo, no el caos inmediato, sino el desgaste. Una humanidad saturada de información, de conflicto constante, de crisis encadenadas. Una población que ya no reacciona con sorpresa, sino con agotamiento. Los hombres verán señales y no las mirarán. Escucharán advertencias y no las oirán. El exceso de ruido será su venda. Eso es más peligroso que cualquier guerra, porque cuando todo parece urgente, nada lo es. Cuando cada semana trae una crisis histórica, la mente se protege desconectándose. Y en ese estado de desconexión, las decisiones más importantes pueden pasar desapercibidas. 2026 podría no sentirse como el año más dramático de la historia. Podría sentirse como la gota que colma un vaso que ya estaba lleno. Más tensión económica, más fricción geopolítica, más automatización desplazando empleos, más fenómenos climáticos extremos. Nada completamente nuevo, pero todo al mismo tiempo. Y ese todo al mismo tiempo es lo que cambia la estructura. Las sociedades no colapsan solo por impacto, colapsan por acumulación, por capas superpuestas de presión que de pronto revelan que el sistema era más frágil de lo que parecía. Sin embargo, hay otra lectura posible. Cuando múltiples sistemas muestran sus grietas al mismo tiempo, también se abre una oportunidad única para rediseñarlos. La historia demuestra que las grandes reformas nacen en periodos de máxima tensión. Nuevos acuerdos internacionales, nuevas regulaciones tecnológicas, nuevas formas de organización económica. La pregunta es si esa reforma será guiada por cooperación o por competencia extrema. Nostradamus insinuó algo inquietante pero esperanzador. Después del gran estremecimiento, el hombre buscará consejo no en el oro ni en la espada, sino en la memoria antigua. La memoria antigua puede interpretarse de muchas formas. Algunos dicen que habla de espiritualidad, otros de filosofía clásica, otros de principios básicos olvidados: equilibrio, prudencia, límite. Durante décadas, el mundo operó bajo la idea de crecimiento infinito en un planeta finito, producción infinita, consumo infinito, expansión infinita. Pero 2026 podría ser uno de esos momentos en que la realidad obliga a aceptar límites. Y aceptar límites no es retroceder, es madurar. Tal vez el verdadero gran cambio no sea una explosión visible, sino una toma de conciencia gradual de que el modelo anterior ya no funciona igual. Eso no significa que el proceso sea suave. Los ajustes rara vez lo son. Habrá mercados que se reconfiguren, sectores que desaparezcan, profesiones que evolucionen o se transformen por completo debido a la inteligencia artificial. Regiones que enfrenten presiones climáticas que obliguen a migraciones internas o externas. Pero en medio de esa reestructuración, surgirán también nuevas industrias, nuevas alianzas, nuevas formas de trabajo y cooperación. El problema es que el cerebro humano está diseñado para detectar amenazas más rápido que oportunidades. Por eso las profecías suelen interpretarse en clave de desastre. Sin embargo, si algo enseña la historia, es que los periodos de transición son ambiguos. Dentro de ellos conviven riesgo y posibilidad. 2026 puede ser recordado como el año en que comenzó una escalada peligrosa, o como el año en que se inició una corrección necesaria. Dependerá de decisiones concretas, decisiones políticas sobre regulación tecnológica, decisiones económicas sobre deuda y producción, decisiones ambientales sobre energía y consumo, y decisiones individuales sobre información, diálogo y responsabilidad.
Porque al final, incluso las grandes potencias están formadas por millones de individuos. Nostradamus escribió sobre reyes y guerras porque era el lenguaje de su tiempo. Si viviera hoy, tal vez hablaría de algoritmos, cadenas de suministro y redes digitales. Pero el fondo sería el mismo. Cuando el equilibrio se rompe, el sistema busca una nueva forma de estabilidad. Y esa búsqueda puede ser turbulenta. Por eso, más que temerle a 2026, quizá deberíamos observarlo con atención crítica. No para obsesionarnos con cada predicción, sino para entender las dinámicas que ya están en marcha. El mundo no cambia por magia, cambia por acumulación de decisiones. Y si algo demuestra este momento histórico, es que estamos en una fase de aceleración. La cuestión no es si habrá cambios. La cuestión es si esos cambios serán conscientes o caóticos. Tal vez esa sea la última enseñanza escondida entre líneas. El futuro no es un evento que sucede, es una dirección que se construye, y todavía estamos a tiempo de influir en esa dirección. Hay una última pieza que muchos pasan por alto cuando analizan estas profecías. No es el evento, no es la fecha, es la reacción colectiva. A lo largo de la historia, cada vez que la humanidad enfrentó un punto de inflexión, hubo dos impulsos dominantes: cerrarse o expandirse, aislarse o cooperar, simplificar la realidad en enemigos y aliados, o aceptar que el mundo es más complejo de lo que nos gustaría. 2026, si realmente representa un cruce de caminos, no será definido únicamente por alianzas entre potencias o por avances tecnológicos. Será definido por el nivel de madurez con el que las sociedades enfrenten la incertidumbre. Porque la incertidumbre no es el enemigo, es el terreno natural del cambio. Nostradamus nunca prometió comodidad. Lo que insinuó fue transición, y toda transición exige adaptación. Las estructuras rígidas se quiebran, las flexibles sobreviven. Si la economía se ajusta, la pregunta será: ¿cómo se redistribuye el impacto? Si la tecnología avanza, la pregunta será: ¿bajo qué principios se regula? Si el clima presiona, la pregunta será si la respuesta es cooperación o competencia por recursos. Nada de eso está completamente predeterminado. Las profecías pueden señalar tendencias, pero no reemplazan la voluntad humana. No eliminan la responsabilidad. No cancelan la capacidad de corregir el rumbo. Tal vez 2026 no sea recordado como el año del colapso, sino como el año en que quedó claro que el modelo anterior ya no bastaba. Y ese reconocimiento, aunque incómodo, puede ser el primer paso hacia algo más estable. Porque el verdadero peligro no es el cambio, es la negación del cambio. Y aquí llega la parte más importante. No importa si crees o no en Nostradamus. No importa si interpretas sus cuartetas como metáforas, coincidencias o advertencias reales. Lo que sí importa es que vivimos en un periodo de transformación acelerada. Y en los periodos de transformación, quienes permanecen conscientes, informados y críticos, tienen una ventaja enorme sobre quienes reaccionan solo desde el miedo. El futuro no se impone de golpe, se construye día a día. Así que, si 2026 marca un punto de inflexión, la pregunta no es si el mundo cambiará. La pregunta es: cuando el cambio sea evidente, ¿estarás preparado para entenderlo, adaptarte y actuar con claridad? Porque más allá de cualquier profecía, esa decisión siempre ha sido humana.